Buenas noches, muy buenas noches. Hay muchos tipos de madres, pero en particular existen dos señoras que marcaron un antes y un después en el modo de apreciar sus roles familiares desde la siniestra perspectiva de la otredad. Me refiero a Lily Munster y a Morticia Adams. En este programa especial por el Día de las Madres nos estaremos ¿cómo les puedo decir? Nos vamos a asomar a la manera de suavizar el rol subversivo que representaron estos personajes y también lo que implicó darles piel a sus actrices, las inolvidables Yvonne de Carlo y Caroline Jones. Bienvenidos a Horror Sapiens, yo soy Suspiria, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia. Si es la primera vez que nos sintonizas por Twitch, bienvenidos. Todos los martes estamos a las 21:15 horas, tiempo de la Ciudad de México, transmitiendo en vivo. Este programa se graba y se sube sin cortes, tal como quedó a YouTube, para aquellos miembros de nuestro auditorio que no hayan podido estar en vivo, que lo puedan ver después. Si nos estás viendo por YouTube y te interesa el contenido relacionado con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, pues este es tu canal. Te recomiendo fuertemente que te suscribas y que le des a la campanita si es que deseas recibir notificaciones. Asimismo, te invito a que nos pongas comentarios tanto en el chat de Twitch como en el feed abajo, todo lo que hay de YouTube. Y si te gusta, pues por supuesto, dale like y compártelo con quien más confianza le tengas. Pues ahora sí, entremos en materia. Antes de comenzar de lo que muchos llaman las proto-goth moms, es clave dar una recordadita al contexto en el que comenzaron a transmitirse en televisión los programas de los Monster y los Locos Adams. Desde los años 30 las producciones comerciales estadounidenses, primero en el cine y ya después en la televisión, debían observar un estricto balance. ¿Qué es esto? Seguir los principios y valores del pueblo americano. Y fue por eso que surgió el famosísimo Código de Producción, también llamado Código Hays, que se aplicó al pie de la letra, entre comillas siempre, entre 1934 y 1968. La lista de elementos prohibidos en el contenido era extensa, por decir lo menos, revisada constantemente y era muy rígida, pues las buenas conciencias miraban con recelo y espanto la representación de elementos que estaban en boga en aquella época, principalmente cosas relacionadas con la violencia y el erotismo. A su parecer, el cine tenía que ser moral y las reformas eran promovidas por grupos conservadores de varios cultos. Había todo tipo de cristianos, incluyendo los católicos, grupos judíos, etcétera. Y en el código se veía el consumo de sustancias nocivas, manifestaciones de afecto entusiastas, lenguaje inapropiado, la vestimenta de las damas como tenía que ser, los cambios de ropa, me refiero específicamente al que se viera que se estaban desnudando, pues, escenas de bañera, violencia explícita, sangre, bailes, vulgaridades, violaciones, et al. El temor real que tenían estas buenas conciencias era que los jóvenes y niños adquirieran una versión de la realidad distorsionada, en la que simpatizaran con criminales o con casos de adulterio o sexo ilícito. Jamás debía de ser nada de esto explícito o justificado. En pocas palabras, no darles ideas sobre cosas que podrían hacer que la juventud y la niñez salieran de los cánones del control. Pero no les fue tan bien con todo esto. Hubieron también, miren la imagen, ¿no? Gente que reaccionó sobre la libertad de expresión y cómo era posible hacer todas estas cosas, sobre todo porque durante el periodo de la Gran Depresión, los años 30 en los Estados Unidos, hizo que hubieran muchas películas sobre los diferentes aspectos que traía la crisis económica, entre ellas películas que escalaban sus posiciones a través de la sexualidad, las famosísimas vamps o vampiresas. En Alemania pues era muy conocida la estadounidense Louise Brooks,
que hizo La Caja de Pandora. Va a estar también Marlene Dietrich con El Ángel Azul, gran película. ¿Qué se puede decir de Greta Garbo en La Dama de las Camelias? Todas estas mujeres eran condenables, terminaban más bien mal, salvo Marlene Dietrich, que siempre salía ella victoriosa de todas las situaciones que les pudieran tocar por ahí. Y, pero pues también tenían lo suyo los estadounidenses, pensando, por ejemplo, en la siempre criticada y también bellísima mujer Jean Harlow, sobre todo en esta película Red-Headed Woman. La encuentran en YouTube, donde no solamente tuvo hartas colaboraciones horizontales para llegar a la cima, sino que además le gustaba el BDSM. Tiene una escena en la que el amante la golpea y se ve que ella le está pasando muy bien con el golpecito. Les voy a anexar en el chat un link que pueden ver varias imágenes de Jean Harlow, de todas estas cosas que eran prohibidas. En lo que yo hago esta conexión por acá, saludo en el chat a Cobalt, hola Cobalt, a Orgen Lavey y a Sandra Becerril, cuyo programa es el martes que viene. El martes que viene es el programa especial de Sandra Becerril. Sí, en mayo tenemos a todas las mamacitas del horror. Por supuesto, nuestra Sandra también va a andar por acá. Y si les llama también la atención toda esta parte de la censura en Hollywood, hay este libro que se llama Forbidden Hollywood de Mark Vieira, que habla acerca de los actores, los directores, todo este conflicto que había con las películas de la época y que definitivamente los va a dejar pensando en qué tanta razón podrían llegar a tener los sensores, ¿no? De todas estas cosas. Y pues si bien estas representaciones prohibidas querían que se alejara a la juventud del mal, que se mantuviera la violencia, costara lo que costara, vemos que también va a afectar todas las esferas. Blancanieves, si ustedes se toman el tiempo de leer la versión real de Blancanieves y ven el de Walt Disney, van a ver que los sensores, bueno, les tuvieron que poner 27 sellos para que no se arruinara la inocencia de las personas que pudieran verla. Y había un repudio total contra todo lo que era la sensualidad, la homosexualidad, el racismo, la xenofobia, el comunismo. Condenaban todo tipo de otredad. Como si no representar la vida de crimen fuera a proteger a los ciudadanos de que fueran víctimas de un crimen o de que fueran a cometer algún tipo de crimen, algún asesinato. Los personajes enajenados, y sobre todo la parte del placer erótico de las mujeres, y fue por eso que elegí esta imagen que estamos viendo ahorita de Hedy Lamarr en una película que se llama Éxtasis, que también la consiguen en YouTube y también les voy a pasar el link, que híjole, es una película muy, muy ¿cómo decirlo? Independientemente de que es el primer desnudo frontal femenino de la historia del cine, que Hedy Lamarr no solamente era una mujer bellísima, sino brillante, eh, innuendos de felaciones, de orgasmos, de un montón de cosas, es una cinta bastante interesante de ver. Sin embargo, las buenas conciencias, ciudadanos ejemplares remojados en el cloro de la moral, noche tras noche, vieron cómo les iban explotando los polvorines de todo lo que querían ellos contener, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que va a entrar del cine extranjero. Vamos a tener unas mujeres que van a arrebatar todo tipo de suspiros. Las italianas vamos a tener a Gina Lollobrigida, que la vemos aquí haciendo una cosa interesante con su escote.
Va a estar, por supuesto, también Sofía Loren, que mucho del maquillaje de Sofía Loren va a inspirar el maquillaje de Lily Monster. Piénselo por ahí, estos ojos de gato alargados con el blanco en la parte de abajo del ojo, todo esto, parte del maquillaje va a ser inspirado por ella. También van a venir estas bombas francesas, Brigitte Bardot, que no solamente era una mujer de una belleza inconcebible, sino que también es muy buena actriz. Si no me creen, vean una película de Godard que se llama El Desprecio, donde van a ver que sí la rifa bien Brigitte Bardot. Y, por supuesto, una vieja conocida de Horror Sapiens, la siempre espléndida Catherine Deneuve. Ella también va a tener por ahí una película con Roman Polanski, El Desprecio, no, ¿cómo se llama? ¿Sí es El Desprecio? Ya me confundí con los nombres de las películas. Luego me acuerdo y se los pongo en los comentarios, que es súper buena. Entonces, se tuvo que hilvanar y remendar la ley después de los años 50 para tratar de mantener el control de lo que veía la gente, porque por supuesto había cines con funciones dobles que supuestamente pasaban una película, pero a la hora de la hora pasaban otra para cierto tipo de espectadores, salas clandestinas, etcétera. No pueden frenar la violencia, no pueden frenar el erotismo. Va a venir también hacia los 60 una muy fuerte etapa de cine experimental, sobre todo en lo que tiene que ver con el horror, y va a estar también la televisión, y en la televisión que tenía más contacto con las juventudes y con la niñez, los sensores van a estar bien intensos. Por ejemplo, si alguna vez vieron el programa I Love Lucy, con Lucille Ball y Desi Arnaz, se van a dar cuenta de que el matrimonio dormía en camas separadas, porque pues cómo van a dormir en la misma cama. No, 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 no. Eso no debe de ser. Pero en los 60 Estados Unidos tiene una mentalidad que tienen que hacer cambios, tienen que hacer concesiones, tienen que hacer un montón de cosas para colarle los principios y los valores a su juventud y a su niñez. Y quieren empezar a abrirse hacia lo diferente, que es un poco lo que nos está pasando ahorita, que de repente nos confunde esta cuota de nacionalidades, de géneros, de preferencias, de los personajes de incontables series, pero en esa época la apertura a la otredad va a ser muy sutil y muy suave, y creo que lo manejan muy bien. En 1963, por ejemplo, va a aparecer una serie que se llama Mi Marciano Favorito, entonces ya tienes un alien en la televisión. En el 64 van a estar los Adams y los Monsters. A las 2 semanas que empiezan los Monsters, entra la de Hechizada sobre esta bruja Samantha. Y para el siguiente año ya vamos a tener en televisión también a Mi Bella Genio. Y aquí, ojo, porque las series que mencioné, El Marciano Favorito, Hechizada y Mi Bella Genio, van a ser a color. Sin embargo, tanto los Locos Adams como los Monsters van a tener la decisión de producción de hacerlas en blanco y negro para darle un sentido más clásico, y también por estética, porque los colores, si llegan ustedes a ver fotos a color del maquillaje que tenían los personajes, las paredes de la casa de los Locos Adams son rosas, por Dios, o sea, es loquísimo, ¿no? Todos estos colores que tienen funcionan mejor estéticamente en blanco y negro, y van a tomar esa decisión. Eh, esta unión de las familias en la televisión va a ser importante, y sobre todo la representación de qué tiene que ser una madre o cómo debe de ser una madre. Saludos a Alberto Spiegel, abrazo de buenas noches. Sí, de repente es medio extraño llegar a verlos a color. Pues bien, voy a empezar, antes de hablar de las mamás y de las actrices, sobre los paralelismos que van a haber entre ambas series. Es un caso del huevo y la gallina, de cuál empezó primero, cuál empezó después, qué pasó con todo esto, los fans se decantan por una o por la otra, en fin.
Ambas series iniciaron en septiembre de 1964, Los Addams el viernes 18 de septiembre y Los Monsters el jueves 24, o sea, una semanita de diferencia. Y se buscaba que estas familias representaran los valores tradicionales americanos. En el caso de los Adams, vamos a tener al padre de alta cuna, ¿no? A Homero, representado por John Astin, la madre devota y esposa siempre sexy, Morticia, que va a ser interpretada por Caroline Jones. Los niños, Merlina, Lisa Loring, que murió hace unos meses, y Pericles Ken Weatherwax. El tío Lucas, que va a ser interpretado por Jackie Coogan, quien en sus primeros papeles de niño hizo el papel del coprotagonista de la película The Kid al lado de Charlie Chaplin. La abuela, va a estar Ted Cassidy, que va a ser el papel de Largo, va a estar Dedos, va a estar el tío Cosa, que es representado por Félix Cilia, en fin. En el caso de los Monsters, no va a ser una familia millonaria, va a ser una familia de clase media, trabajadora. El padre sale a trabajar, lleva su lonchera y es así como que todo cumplido y lleva un orden de las cosas. La madre va a ser una ama de casa, van a tener un hijo en edad de escolaridad primaria, que va a ser Eddie, va a estar la sobrina adolescente, van a vivir con su abuelo, ¿no? También van a tener gente de la familia, gente ya mayor de edad, que va a estar con ellos y van a estar marcados por la particularidad de lo monstruoso de sus integrantes y que de alguna manera van a tener su razón. Y es que la serie de los Adams sale por la televisora ABC, mientras que los estudios Universal tenían un canal de televisión y deciden que van a traer de vuelta los monstruos de los que tienen derechos in secula seculorum a la familia. De manera que el padre va a ser, de alguna manera, su versión de Frankenstein, interpretado por Fred Winnie, el abuelo, Drácula, vampiro transilvano y demás, que va a ser representado por a Luis, bueno, Ivonne de Carlo en el papel de Lily, el niño Eddie, que va a ser un hombre lobo, que va a ser representado por Butch Patrick. Otra similitud entre ambas familias son sus mascotas. Tienen mascotas, por supuesto que las tienen. En el caso de los Adams van a tener a Menino, ¿no? Su león, el pulpo Aristóteles, el jaguar Fang, la planta carnívora Cleopatra, que por supuesto la planta va a ser una mascota, las pirañas Tristana y Isolda y el buitre que se llama Zelda. En el caso de los Monsters, el abuelo va a tener su murciélago que se llama Igor, va a estar el dinosaurio de Eddie, que vive debajo de la escalera. Es entre que dinosaurio o dragón, es una criatura que siempre queda muy difícil de descifrar, que se llama Spot. Va a estar Charlie, que es el cuervo del reloj cucú, porque en vez de que tengan un pajarito, tienen un cuervo, y que les va a platicar y se los va a cotorrear y les va a decir 40 tonterías. El papel del cuervo sí era interpretado por un actor, la voz, y la voz era de Mel Blanc. Si le suena el nombre de Mel Blanc es porque él hacía las voces de los Looney Tunes, ¿no? De Bugs, de Pato Lucas, etcétera. Y también van a tener un gatito negro que ruge como un león. Ahora, hay muchos datos curiosos también entre las dos. En el caso de los Adams, ellos van a iniciar como una tira cómica hecha por Charles Adams, en la que los niños no tuvieron nombre sino hasta muchísimo después que vinieron las ideas de darles los nombres a las niñas. Merlina, que miércoles, en inglés Wednesday, porque es el día de Odín, Odín que era este dios tremendo, y también por una rima que dice Wednesday is the child of woe, es el niño, el hijo de la pena, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Los Monsters, había una idea de hacer la familia que no estaba exactamente como la vemos ahorita, de una caricatura que presentó las tiras cómicas Bob
Clampett, quien también trabajaba para los Looney Tunes, que se llamaba The Monster Family, pero los estudios Universal en ese momento no le hicieron caso en los 40. Fue hasta después que decidieron retomar la idea y los derechos, pues bueno, fue un relajo. En el caso de los Adams, la tira era increíblemente más oscura que la serie, pero sí, muchísimo. La serie es muy amigable, fácil de ver, entra muy suavecito porque todas las extravagancias que vemos de los Adams, las vemos como eso, extravagancias, no las vemos como psicopatías. En el caso de los Monster, siempre se va a mantener ese tono de una familia típica americana que llevan la secuencia de las cosas como debe de ser. Para los Adams, el ser millonarios sí va a ayudar a que la gente pueda de alguna manera tratar de entrar en su realidad completamente ajena a todo lo que se tenía conocido en esa época. Y eh, los Monster, ¿no? Los Monster van a ser clase media, trabajadores, etcétera. Y hay un detalle interesante y es que el abuelo de los Monsters, Al Lewis, era más joven que Ivonne de Carlo cuando hicieron la serie. O sea, Ivonne de Carlo ya estaba en sus buenos 40, bien entradito los 40 cuando hizo el papel. ¿Qué otra cosa interesante? Ah, la carroza de los Monsters. La carroza de los Monsters, este vehículo maravilloso que tienen, fue construido por George Barris, que es el mismo hombre que va a diseñar el Batimóvil que le vemos a Adam West después en la serie de Batman, que es un par de años después. En cuanto a las casas, bueno, la casa de los Monster es una mansión victoriana de 9 habitaciones que tiene un solo baño, que tiene puertas secretas, pasadizos, tiene un sótano donde hace los experimentos el abuelo, una serie de cosas interesantes. Para la casa de los Adams, la casa va a ser como un museo donde cada uno de los objetos tiene su magia y tiene su encanto y tiene así un elemento como medio brujeril. Ya déjense de la alfombra que pisan y rugen, eh, la shisha que la acarician y saca humo, todas estas cosas. Pero vamos a pensarle más a fondo. Los Adams, déjense de la cama con clavos así de fakir. Tenían un calabocito de tortura. Gente de BDSM sabe de lo que estoy hablando. La manera en que manejan toda la fantasía de la residencia, porque de hecho a la casa le ponen encima una lámina con el resto de las excentricidades. La casa real que era tomada por fuera no tenía nada que ver con la casa que nos presentaban. Pueden encontrar ustedes muchas fotos de la casa real que se tomó como modelo y la casa que nosotros que vimos la serie de los 60 estamos acostumbrados a ver. Y también estos detalles excéntricos de la casa van a ser luego elaborados de una manera muy inteligente en las dos películas que se avienta Barry Sonnenfeld sobre los Adams, con Raúl Julia y Angelica Houston. Barry Sonnenfeld hizo también Los Hombres de Negro, si necesitan la referencia por ahí. ¿Y qué más? Las caracterizaciones también van a ser importantes. En el caso de Fred Winnie, su caracterización y la de Boris Karloff fueron de un dolor impensable. Eh, el traje de Fred Winnie pesaba más de 20 kilos. Las botas que llevaba tenían cemento y no le daban flexibilidad al pie. Entonces tenía que alzar la rodilla, ir como una marioneta caminando, y el no poder tener flexibilidad en el tobillo le llevó a que su cuerpo tratara de compensar para los movimientos. Traía dolor muscular en las pantorrillas, traía chuecas las rodillas, la cadera, los muslos, la espalda le dolía, era terrible, además de todo el maquillaje que llevaban,
que era también un maquillaje bastante tóxico. Sin embargo, toda la dificultad de movimiento del actor, que además sudaba con esa pechera y demás que traía, dicen que perdió 5 kilos en el primer mes de grabación de lo que sudaba el pobrecito. La pasaba fatal con el traje, pero el punto bueno fue que cuando hacían presentaciones en público, pues Fred Winnie se iba en el carro, no se bajaba del carro a caminar ni nada, porque pues, se iba a tropezar y podía tener un accidente. Eh, ¿Qué más de caracterizaciones? Bueno, en el caso de Morticia Adams, en la tira de Morticia Adams, si ustedes recuerdan ese capítulo que tuvimos de Vampira, de Maila Nurmi, de cómo va a tomar ella el look de Morticia para ganar un concurso y ser reconocida por Charles Adams, que era su ídolo. Ambas series tienen otro paralelismo más, y es que además de que corrieron simultáneas, los Locos Adams tuvieron 64 capítulos, los Monsters tuvieron 70. Fueron 2 años, que en ese tiempo el año era el equivalente de la temporada. Tuvieron sus reuniones, sus películas, tuvieron sus remakes, que me sigo rehusando a ver el remake de los Monsters de Rob Zombie. No quiero dejar de querer a Rob Zombie, por eso no veo el remake. Pero bueno, esas son ideas mías. Y en el caso de los Adams, pues además de todas estas, ahora tenemos el desglosado de Merlina, de Tim Burton, que ya di mi comentario en otra ocasión sobre la serie, pero en fin, ahora sí, pasemos a las damas. Y vamos a cambiar, vamos a iniciar ahora con Lily Monster. Y el papel era muy interesante, cómo lo fue desarrollando Ivonne de Carlo. Originalmente no se llamaba Lily, se llamaba Phoebe, y iba a ser interpretada por otra actriz que se llama Joan Marshall, pero les recordaba demasiado a Morticia. Ustedes pónganse a ver que una semana antes de que salieran al aire, vieron a Caroline Jones, vieron lo que había hecho Joan Marshall y dijeron, no, 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 vamos a parecer un fusil, necesitamos otra actriz, y de bomberazo invitaron a Ivonne de Carlo a hacer la presentación, etcétera, y ella lo hizo estupendamente bien. El resto del elenco tenía sus dudas de que Ivonne de Carlo pudiera hacerlo, porque ella era una actriz consagrada de Hollywood. Ahora que veamos un poco su trayectoria, nos vamos a dar cuenta de por qué tenían tanto miedo. Y es que no solamente era consagrada por su belleza, sino también por su talento. Entonces, sí, sí le llevó mucho más de lo que la gente se imagina a Ivonne de Carlo hacer este papel. O sea, tanto Winnie como Luis pensaban que iba a ser la pesadilla número 3 trabajar con ella, que no iba a dar el ancho para hacer una comedia eh, oscura, pero liviana, infantil, pero con detalles macabros, como que es muy difícil de describir el humor, y pensaron que iba a ser un fracaso rotundo el personaje, pero lo hizo muy bien. Y es que el personaje de Lily Monster es bastante complejo, porque nunca pierde el glamour, número uno. Es un ama de casa ejemplar, es la madre devota, la esposa que mantiene al esposo en el carril, porque ya como se le descarrila a Herman, y la ve uno ahí polveaspirando su casa, ¿no? Con su mandil y su trapito en la cabeza y toda la cosa. Entonces, y todo lo hace que se ve muy natural, ¿no? Como hace toda la limpieza de la casa, hace el guisado, y de repente los parlamentos de hice pierna de hiena adobada para la cena, ¿no? Y cosas así que dices tú, bueno, los parlamentos son muy extraños, pero la manera de conducirse, la dulzura con la que se presenta, muy maternal, muy, muy en su papel de ama de casa clase media,
es muy interesante. No pierde la sensualidad en ningún momento. Ivonne de Carlo es imposible que la pierda, pero jamás es vulgar. Jamás es una sensualidad incitante, sino que ella lo trae, pero pues, ahí lo lleva, ¿no? No hace mucho por ahí. Y logra ser muy expresiva, lo cual es difícil por todas las líneas de maquillaje que le dan una expresión como muy fija. Y además la peluca pesaba un montón. Y recordar que como buena vampira era mucho más fuerte que Herman. Y nos dice por acá Alberto, una disculpa, ¿hubo algún crossover de los Adams y los Monsters? No, no lo hay por las cadenas que son propiedades de los derechos. No tienen correlación, entonces no hay personajes ahí compartidos, Alberto. No los hay. Pues ahora vamos a ver quién era esta Ivonne de Carlo. Bueno, ella nace en Vancouver el 1 de septiembre de 1922. Su padre las abandona a ella y a su madre cuando ella tiene como 3 años. La mamá hace lo que puede porque la niña cumpla su sueño. Se da cuenta de que la niña es una buena cantante, una extraordinaria bailarina y la pasan muy mal en esos años. Y cuando llega ella al equivalente de la escuela preparatoria, que tiene 16, 17 años, deja la escuela para convertirse de tiempo completo en bailarina de centros nocturnos. Se necesita el dinero en su casa, son nada más ella y su madre, y ella decide aprovechar su belleza para triunfar por ahí, pero en el fondo no quiere ser solamente una bailarina porque ya está consciente de la brevedad de periodo activo que puede tener una bailarina, y las coreógrafas es también difícil un poco volverse coreógrafo, y sueña con convertirse en actriz. Entonces su mamá dice, pues no nos ata nada a Canadá, vámonos a Los Ángeles. Se van a Los Ángeles y empieza ella a buscar roles. Es una época, esta época de los 40, en las que había muchos musicales, muchas películas con baile. Por ejemplo, en Latinoamérica pues es la época de las películas de las rumberas y Tongolele, etcétera, y ella era excelente para la situación. Vaya, audiciona para la película Salomé, le dan el rol principal. Esto es en 1945, tenía ella 23 años de edad, y su belleza, su sensualidad, su talento, no solamente para el baile, sino también para cantar, su efectividad como actriz, que en este momento todavía es muy perfectible, pero es muy eficiente ella, y su belleza sí arrebata y se te olvida si dice algo mal o si entra tarde, o sea, se te olvida todo viendo la belleza que tiene. Y es en ese momento que va a empezar ella a cotizar y a moverse por muchas películas que tienen bailes aquí y allá. Tiene una película sobre un barco que está con Alec Guinness, y le enseña a Alec Guinness a bailar mambo para una escena, ¿no? De eso que dices, no me imagino a Alec Guinness bailando mambo, pero bueno, ella lo consigue con estos talentos que tiene, y según va avanzando en su carrera, se le van a ir abriendo puertas para papeles cada vez más sólidos, y es entonces que le llega el papel que la consagra como primera actriz. Ella va a hacer el papel de Séfora, la esposa de Moisés, en la película Los 10 Mandamientos de 1956, dirigida por Cecil DeMille. Es una película que vale la pena verla por cultura general, ver a Charlton Heston, toda esta interpretación es larguísima, yo lo sé, pero sí les vale el tiempo para... Es imposible verla ahora y no pensar todo lo que han avanzado los efectos especiales, pero la consideramos en su época, esa apertura de los mares, este, lo que se logra en el 56 es realmente impresionante, y sigue actuando
toda su vida. Ella, de hecho, tiene 124 títulos bajo el brazo. Para ella, de hecho, la edad y la pérdida de su belleza y de su figura jamás la detuvieron en la carrera. Jamás. Ella creía en su talento y no cesó en ningún momento de hacer las cosas. O sea, su papel más icónico para las nuevas generaciones es Lily Monster, porque la estética, la presencia, la sensualidad, es que hasta cuando no hace nada es sensual esta mujer, ¿no? Aquí nada más está viendo de ladito, agarrándose el codo y pues, la mujer es un sueño, ¿no? ¿Dónde está Lily Monster? Aquí está, ¿no? Este maquillaje pesadísimo que además va a ser una gran influencia posterior para todo lo que es la estética goth. De ella, dice el elenco que quedaron sorprendidos por su profesionalismo, por lo increíble que era ella en escena. O sea, en escena ella daba naturalidad a todo lo que sucedía, era muy amable, era muy cortés, etcétera, etcétera, pero que la única queja real que tenían de ella era el tiempo que pasaba en el camerino. O sea, ella no convivía con los otros actores, porque luego pues terminaban de grabar y se quedaban ahí en el catering y platicaban o se iban a cenar una hamburguesa o lo que sea. Ella jamás iba. Tenía todavía esta manera de conducirse de las actrices de antaño que eh, era muy reservada, ¿no? Ella se encerraba en su camerino y la otra queja era que a veces tardaba hasta 2 horas en salir de escena porque tenía que estar perfecto todo. El vestido, el maquillaje, la peluca. De hecho, ella todo el rato andaba buscando peluqueras que hicieran que la peluca mostrara lo que tenía que mostrar y fuera lo más natural posible y se moviera junto con ella. O sea, sí tenía muchos detallitos muy interesantes de la estética. Y sí, siempre la vemos impecable. Ahora vamos con la otra madre del horror maravilloso, que es nuestra queridísima Morticia Adams. Y Morticia Adams va a ser bastante opuesta al personaje de Lily Monster, porque si bien Lily Monster es más terrena, Morticia es mucho más etérea. Su refinamiento, todo el erotismo y toda la química que transmite esta coquetería, eh, cómo se saca provecho a sí misma y además el traje es una preciosidad, ¿no? O sea, cómo se mueve entre la faja, lo ajustado de las piernas. El traje también va a dictar mucho de todas las posturas que ella va a tener y la manera en que se va a tratar toda la parte del erotismo que hay entre ella y su marido Homero es impresionante, ¿no? Ella de repente así sin ninguna segunda intención, dice una palabra en francés e inmediatamente ese es el detonador de Homero y Tisha, ¿no? Y comienza a besarla desde la mano hasta el cuello y ese detallito que a lo mejor si uno es cuando uno es niño y lo ve, dice, ay, qué chistoso, pero cuando eres más grande y empiezas a entender lo que está sucediendo con todos estos cues que tiene la pareja, si dice uno, rar, ¿no? O sea, para rugirles tres veces. Pero pues sí, ella también tenía la tortura del traje que le ayudaba a estar derechita y hacer todos estos movimientos que hacía con los brazos y siempre muy grácil, etcétera, porque realmente del costillar para abajo la mujer poco podía moverse,
pero toda esta coreografía de movimiento también va a ser muy icónico de ella y de su sensualidad. Y es que hay que recordar que en un capítulo en el que nos enteramos cómo fue la boda dentro de esta serie de los 60 de los Adams entre Homero y Morticia, resulta que Homero era prometido de la hermana de Morticia. Era un matrimonio arreglado entre las familias. El papel de la hermana también lo hacía Caroline Jones, quien de hecho es rubia, detalle interesante, y se conocen, hay un mutuo flechazo, etcétera. Al final deciden que se casan ellos, la hermana o sea, pues, es un papalote la hermana, entonces le da igual lo que sucede, le viene bien a las familias y viene este matrimonio perfecto entre ambas excentricidades que se complementan de una manera maravillosa. Y es que eh, Morticia, además de manifestar esta intimidad con su marido, tiene también la parte amorosa con sus hijos. Como esposa es muy comprensiva, la manera y la deferencia con la que trata a todos los personajes, como todo el rato está corrigiendo a dedos, ¿no? De dedos, por Dios, o sea, no hagas esto, a largo, qué bien lo trata. La suegra, porque no es la mamá de Morticia, es la suegra de Morticia, la abuela, también la trata muy bien, cómo trata a las mascotas, etcétera. Eh, es muy, muy bonita la interacción. Y a mí me dio siempre mucha envidia la vida de Morticia, lo puedo decir. Tiene una libertad total, total para sí misma. Tiene sus plantas, tiene sus tejidos, tiene su tiempo, está en su sillón, fuma su shisha, tiene sus encuentros de esgrima con Homero. Ella vive para ella, es una vida de ensueño y es completamente independiente. Ella no tiene que nada y Homero la sostiene amoroso en sus decisiones, que creo que es el sueño que tenemos todos los seres humanos de tener una pareja así, de tener una relación así, en la que podamos tener nuestra independencia sin por ello sacrificar la sensualidad, el erotismo, la maternidad, el buen trato, la educación, todas estas cosas las va a confluir muy bien el personaje de Morticia. En el caso de la actriz que le da vida, Caroline Jones, eh, ella va a tener, dice Organ la Bey, era hermosísima, por supuesto, era una muñecota. ¿Tu primer crush? ¿Cómo crees? No creo que es el primer crush de muchísimos, de muchísima parte de la audiencia de Horror Sapiens. Morticia yo creo que sí. Porque Lily Monster era como más mamá, pero Morticia era aquí más, ¿no? Más interesante, digámosle. Pero bueno, ella nace en Amarillo, Texas, el 28 de abril de 1930. Y de hecho va a ser Charles Adams el que la va a escoger para que haga el rol de Morticia. Le ponen varias actrices y dicen, no, 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 Caroline Jones. Ella, al igual que Ivonne de Carlo, su padre la abandona a ella y a su familia cuando es una niña. Ella sufre mucho de asma. Sin embargo, ella siempre quiso expresarse. Para ella la expresión era muy importante y en la escuela ella estaba en el equipo de oratoria, en la clase de poesía, en el teatro, va a estudiar actuación, va a tener algunos papelitos por ahí en teatro. Las clases de actuación se las va a pagar su abuelo y decide que para poder triunfar tiene que operarse la nariz, que si estamos pensando en los años 50, operarte la nariz era un asunto bastante complicado, lo hace, todo sale perfectamente bien y empieza a tomar algunos roles ahí pequeñitos en algunos programas de televisión, de cine. El cine pues,
detrás de fondo, ¿no? Realmente no hace nada hasta House of Wax, pero ella nunca deja de hacer teatro. Para ella el teatro es algo clave. De hecho, también Ivonne de Carlo ya tenía 70 y tantos años y seguía en musicales de Broadway, ¿no? Haciendo los papeles de las mujeres de más edad. En 1953, Caroline Jones va a aparecer en una película que se llama House of Wax, que es una película 3D que en su momento fue muy sonada. Y ella va a ser convertida en una muñeca de cera. Obviamente se llama House of Wax. Ya sabemos qué es lo que sucede. Pero su actuación es tan buena y sobre todo este control del cuerpo, esta expresividad, los micromovimientos, que era lo que decía mucho del personaje, ¿no? De que está así, pero cómo pone el dedo, cómo se mueve, cómo acaricia, cómo toda esta manera de moverse va a ser muy clave en los roles de ella. Y desde 1952, un año antes de House of Wax, ella va a empezar una relación con un chavito que pues, quería ser productor y todo el rollo, y estaban muy enamorados y se querían mucho y él se quería casar con ella, pero pues como él no tenía dinero y ella pues tenía bien poquito, pues no deciden, todavía no llega el rol de Morticia obviamente, 10 años antes, y como que quieren estar juntos, pero no tiene dinero y no se anima. Y llega Caroline Jones y dice, cásate conmigo, Aaron Spelling. Y papas, que se casa con Aaron Spelling. Aaron Spelling que se va a convertir en un magnate megaproductor de televisión de los Estados Unidos. Decir Beverly Hills 90210, nada más porque ahí está su hija Tori. Pero pero busquen series producidas por Aaron Spelling y se me va el programa leyéndolas todas. Y en sus comienzos, pues más o menos, sus amistades decían que eran la pareja ideal, la manera en que se complementaban, etcétera. Por ejemplo, aquí que ella está leyendo, alza la taza de café, él está leyendo sobre de ella y al mismo tiempo le está sirviendo el café, ¿no? Entonces, eran así, eran como un pulpo que todo lo hacían conjunto, eran increíblemente felices. Ella le manifiesta que no desea tener hijos porque quiere dedicarse en cuerpo y alma a la actuación. Hay gente que dice que es por esto que años después va a tronar el matrimonio, que va a ser uno de los motivos, pero muchos dicen que el motivo fue que empezó a crecer tan rápido Aaron Spelling que perdió piso y que la situación fue medio rara. Lograron divorciarse, pero en el acuerdo de divorcio, Caroline Jones no le pidió un centavo. Que nos ponemos a pensar en la mega fortuna que hizo Aaron Spelling y decimos, ay chata, ay chata. Hablaste demasiado pronto porque ella va a enfermar hacia los años 80 y va a estar bien grave su enfermedad, pero con Aaron Spelling siempre tuvo una muy buena relación y de hecho se sabe que la estuvo apoyando mucho después del divorcio, ¿no? ¿Qué más les puedo yo decir? Entonces se separa de Aaron Spelling a finales del 63 y que es cuando ella toma el rol de Morticia Adams. Y de hecho Aaron le dice, como, ¿por qué estás haciendo eso? Vas a arruinar tu carrera. Tú eres una actriz de veras, no hagas vaciladas, no hagas comedia de televisión y menos vestida así, ¿no? ¿Quién sabría? Este rol de Morticia, curiosamente, va a ser el que la va a consagrar y le va a dar la fama y la eternidad que ella tanto deseó. Si uno la ve en las películas y en las series, siempre va a estar impecable, pero después de los Adams, pocos roles tuvo que llamaron la atención. De hecho, fue hasta finales de los 70 que tuvo un rol que realmente estuvo a la altura dentro de lo que hablamos de la televisión, en el cual ella interpreta a Hipólita, que estamos viendo aquí en la imagen, que va a ser la madre de la Mujer Maravilla en la serie con Linda Carter, que mide 800 metros de altura y que es impresionantemente hermosa también.
Tuvo algunos episodios en la Isla de la Fantasía, alguno más, como cuatro en la Isla de la Fantasía, tuvo uno en el Crucero del Amor, y tuvo también algunas otras presentaciones, finales de los 70, inicios de los 80, pero ya las hacía en silla de ruedas y eran plano medio solamente para proteger a la actriz que tenía un cáncer de colon tremendo, que es la enfermedad que de hecho la la llevó a la tumba. Eh, una pena. Ella muere el 3 de agosto de 1983 y cuando ya estaba grave en el hospital a punto de morir, le dijo a su hermana que quería que su epitafio dijera una sola cosa. Dio dicha al mundo. She gave joy to the world. Eso era lo que ella quería que dijera su epitafio y pues de hecho es lo que dice. Toda la gente que trabajó con ella la recuerdan como una persona muy profesional, muy amable. eh, Prácticamente toda la gente habla de ella con cariño. Y de hecho todos los que estamos ahora conectados en Horror Sapiens la recordamos además junto con Ivonne de Carlo, por supuesto, como unos personajes que trascendieron. O sea, no solamente fueron las madres, sino que al ser estas madres diferentes, monstruosas, excéntricas, póngale el adjetivo que ustedes consideren más correcto, abrieron un poco la puerta a, a que la gente eh, mainstream, por decirlo de alguna manera, la gente que se apega a los cánones y a las normas, etcétera, pudiera ver a estas familias alternativas como familias con las que se podían conectar, familias que también tenían principios, que tenían valores, que educaban a los hijos, que tenían amor, que tenían respeto, que tenían fidelidad, que se encargaban de sus hogares, que, que amaban la naturaleza, que amaban a sus mascotas, que eran funcionales, que se preocupaban por sus maridos, que eran independientes, que podían hacer muchas cosas, aunque ninguna de las dos trabajaba en ninguna de las series, la manera de abrirle la posibilidad a la gente de no ver tanto con espanto y repudio a los personajes de la otredad que tanto censuraba el, el famosísimo código, sino como alguien igual a uno. Y esta humanización de las madres, esposas y bellezas va a ser para mí muy importante. Porque si uno ve las otras series de la época, hechizada, hombre, pues la brujita Samantha, este, pues la maquillaba Max Factor, ¿no? O sea, y vestía la ropa de moda y todo el rollo. Bárbara Eden en su papel de Ginny en Mi Bella Genio, también era un personaje diferente, pero estaba también como más mainstream dentro de esta estética americana de la familia perfecta, etcétera. Que también Mi Bella Genio, se podría hablar un ratote de esta relación extraña entre, entre los dos. Dice Alberto Spiegel, era más su orgullo. Oh, sí, sí que lo era. Vengo para acá. Y bueno, estéticamente, a finales de los 70, cuando ya empieza toda que está todo el botadero de la cultura punk, toda la rama que va a desprenderse y a evolucionarse de lo gótico también. Y aquí sí es importante mencionar que si hay un movimiento feminista en este planeta, fue el movimiento punk. Y si no me creen, investiguenle tantito, rásquenle, búsquense a Patti Smith y platicamos próximamente. La estética, los maquillajes, los colores, el llegar y decir, pero ¿por qué me tengo que vestir de florecitas o de tonos pastel? Un poco como Marilyn, ¿no? La sobrina
que era una abominación para los monsters, ¿no? Decir, ay, Dios bendito, esta chamaca es normal. Bueno, esta chamaca es horrenda, ¿no? Es como los otros, cuando pues, encarnaba el sueño americano de la muchacha bonita, delgada, rubia, bien Doris Day, ¿no? Y, y realmente estas mujeres encarnan una belleza alternativa que se va a permitir cosas interesantes, desde llevar el pelo suelto, que hay gente que dice, bueno, pues, ¿qué con el pelo suelto? ¿No? Y pensamos en los símbolos, ¿no? De contener el cabello con un peinado, etcétera. Y aquí ellas llevan su greña larga, gloriosa, espectacular todo el rato. Y pues por eso son iconos de la estética goth, las goth moms por excelencia, que todos nos encantan. Y como ya estamos en el mes de mayo y es el mes de las madres, pues ahí les va a caer les va a caer su florecita a Lily y a Morticia, a Ivonne de Carlo y a Caroline Jones. Este, y les tengo también un dato que, híjole, les va a dejar sentimientos encontrados a varios de nuestros miembros del auditorio, porque hubo un motivo para la cancelación tanto de los Adams como de los Monsters, y es que apareció una serie que triunfó por sus brillantes colores, su vertiginosa edición, sus efectos especiales, su creatividad y un formato muy fresco y muy novedoso. Y era tal el triunfo de esta serie que la gente dejó de ver a los Monsters y a los Locos Adams. ¿Están preparados? Tomen aire porque la serie es esta. Batman. Batman es el motivo por el que se acaban los Locos Adams y los Monsters. Es el motivo de la cancelación. Sí. No entiendo los simbolitos que pone aquí Alberto Spiegel, pero sí es de decir socorro, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que hayan sido votados así? Y es que a color no iban a funcionar jamás. Lo intentaron, no funcionaron. Y sí, toda la estructura, la agilidad, la creatividad, el entretenimiento diferente que brindaba la serie Batman, sí, sí no se conseguía tan fácil. Este, dice Organ Lavey. Un motivo más para odiar Batman, Lunática H. ¿Qué? ¿Qué? Pues sí, Batman fue el motivo. Batman fue el motivo. ¿Qué he encontrado? Amé la serie de Batman, pero saber eso sí me dolió. Es que sí, ¿por qué no podían convivir? Pues porque bajaron las audiencias y los productores buscan el dinero y les vale sorbete. Sin embargo, tenemos 64 capítulos de los Adams, 70 capítulos de los Monsters y lugares donde podemos conseguir la serie para verla y seguirla disfrutando y compartiendo con las otras. Sí, a mí también me dolió también. ¿Cómo que fue por Batman? ¿Cómo que fue por Batman? Sí, fue una cosa impresionante. Saludos a la gente que está acá en el chat 01. Ella, Alberto Spiegel, Alicidra, Aten, Commander Ruth, Drapsnack, Doctor Cobalt, Isabel, Catal, Lunática Che, Madara, Paula Rigi y Therusian Mommy. ¡Ay, qué buen nombre! Qué buen nombre. Saludos a la gente que nos ve por ahí en el chat. Entonces, no me queda más
sino que invitarlos al siguiente programa que también va a ser, para muchos va a ser una sorpresa. Hay mucha gente que no sabe quién es esta hermosa mujer que aparece aquí en la foto. De repente la vemos por acá en el chat, bien padre, Sandra Becerril. Ahí la tenemos. Y mientras termino el capítulo dedicado a nuestras madres favoritas de Horror Sapiens, y les digo por enésima vez, no se pierdan las series, búsquenlas, véanlas, vale la pena. La próxima semana tenemos un programa no acerca de Sandra Becerril. Los que no sepan quién es esta mujer, ella es escritora de horror y ya déjense las novelas que tiene, ha hecho guión de cine, ha participado con Mick Garris, con Christian, el hijo de Richard Matheson, con, eh, bueno, no me voy a acabar, este, jamás toda la, toda la historia, este, de Sandra, porque sí es muy talentosa como escritora y y sí tienen que checar su trabajo, porque ya saben que si se los recomiendo es por algo. Y sí tiene varias cosas. A ver, déjenme, les pongo por aquí. Porque yo estoy segura que muchísimos de ustedes han visto algo de Sandra por alguna parte. Este ha recibido, por supuesto, premios nacionales e internacionales. A ver, de guión. Como directora de cine tiene 8 títulos, como productora 4, en guión tiene 29. Y de sus guiones, eh, está ahorita En los tiempos de mi general, Cielo Rojo, La sangre que nos une. Ella también colabora con el Festival Feratum, Cumpliendo Sueños, Reflejos, Mujeres, Terrores Nocturnos, Feroz, Sus Tefés desde tu infierno, que tiene la novela y tiene también la película. En Nightmare Cinema, que seguramente la han de haber visto, ya tiene el segmento Mashit, que más Santiago Apóstol, La Muñeca Ari, La Venganza, en fin, Hoja en Blanco, tiene un montón de títulos por ahí que sí vale la pena. Y aparte está ahora colaborando también de verdad, va a estar bien bueno también. Cerramos pues. Saludos a Sandra, sí, por supuesto. Saludos a Sandra, por supuesto que saludos a Sandra con todo corazón. Si anda por ahí todavía y no se quiere manifestar, está bien. Si se manifiesta, está padrísimo. Y cierro capítulo dedicado a nuestras madres favoritas de Horror Sapiens. Entonces, si les gustó el contenido, ya saben, los que nos ven en YouTube, denle like, compartan, suscríbanse para los próximos programas, exploren todo lo que se ha subido en Horror Sapiens con Suspiria, que vale la pena. Péguenle un ojito por ahí. Los que nos siguen en el Twitch, pues nos vemos el martes que viene. Ahorita cierro y si quieren nos quedamos platicando un poquito acerca de estas madres del horror. Y pues nos vemos el próximo martes para otra entrega de Horror Sapiens. Yo encuentro corte aquí, bajo el programa, lo subo a YouTube y no me queda más sino decirles
que escojan siempre muy muy bien a sus héroes, que les vaya bien en todo, que hagan por los demás lo que les gustaría que hicieran por ustedes. Y les deseo, como todos los martes, dulces pesadillas. Hasta entonces.